Me voy a ver a Diego Galeano y a Nuria Am, a los dos, porque vamos a charlar y mucho. Justamente tiene algo que ver con el perdón esto. Pobre Petiso Orejudo no era tan malo él. No tenía la culpa. Bueno, no sé. Yo leí al Tuvo menos que pagar por su culpa. Yo para mí no tenía la culpa, que nos diga Diego. ¿Qué sabe? Diego Galeano es sociólogo, historiador, especializado en historia del delito. Diego, gracias por venir en primer término. Saben ustedes, lo habíamos dicho al principio del programa, que se realizó el coloquio sobre delito, memoria urbana y demás, haciendo referencia a los 100 años del Petiso Orejudo, el criminal más importante que tiene la historia argentina. Hernán decía, no tuvo la culpa porque en realidad el Petiso Orejudo era alguien que estaba limitado en su razón, ¿no? Estaba enfermo. Sí. Por lo menos eso dijeron las pericias, digamos, de los médicos legales. De todos modos, la pericia no fue tenida en cuenta, sobre todo en la segunda instancia, digamos. En una primera instancia se lo manda a un hospicio para alienados, donde permanece un tiempo, y después en una segunda instancia, en parte por la presión social que tenía el caso y mediática también, se revisa esa primera instancia, se desestima, digamos, el peritaje médico-legal, que decía que efectivamente era una persona que tenía una inferioridad, que no era consciente de sus actos, por lo tanto no era imputable según la legislación de la época y que debía ser internado. En la segunda instancia se desestima eso y se lo considera imputable, se lo manda primero a la Penitenciaría Nacional, que estaba donde hoy está el Parque Las Heras, y luego se lo manda a Ushuaia, de donde, digamos, no va a salir más, va a morir allí en Tierra del Fuego. Recordemos que el Petiso Orejudo, protagonista de 4 crímenes, sí, 7 intentos de homicidio. ¿No? Digamos, sí. Hay uno de ellos que es discutido, porque por las características, la forma en que fue ahorcada, en general eran todos casos de chicos, ¿no? de menores, inclusive menores que él, que ya era menor de edad, tenía 16 años cuando fue detenido, digamos, pero cuando cometió los crímenes, sobre todo las primeras tentativas eran menor todavía. Pero sí, se estima que son 4 los homicidios, efectivamente. ¿Por qué se hizo tan leyenda el Petiso Orejudo? Bueno, eso es lo que tratamos de discutir en el coloquio de ayer, fue el tema. Sobre todo porque, digamos, en general, vos decías que es el criminal más famoso, ¿no? de la historia argentina. Es efectivamente uno de los más, sin dudas. De hecho, creo que el año pasado fue que una revista, El Guardián, hizo una encuesta, no en general a la población, sino con especialistas, ¿no? Juristas, periodistas vinculados a policiales y demás, sobre cuál era el delincuente más famoso de la historia argentina. Él salió segundo, atrás de Robledo Puch. Claro. Pero bueno, de Robledo Puch tampoco sabemos mucho, por ejemplo, el tema de cuánto va a durar en la memoria popular. Del Petiso, yo creo que si no es el más importante, por lo menos es el que más duró. Sí, sin en duda. general, la historia de un delincuente no dura mucho más allá de la memoria de la generación que lo vivió. Digamos, cuando esa generación caduca, la memoria de esos crímenes y de ese criminal caduca también con esa generación. ¿Y por qué crees vos, como especialista que sos y sociólogo justamente, por qué crees que ha durado tanto? Fueron 4 crímenes, obviamente, y es un montón, pero tampoco es, digo, no se entiende tanto que haya quedado en la memoria, que haya trascendido tanto y que haya pasado generaciones y generaciones. Mira, por el nombre, quizás, porque es como ganchero. El nombre del Petiso Orejudo seguramente tiene que ver. Ayer salió un dato interesante del coloquio. Yo, digamos, no soy especialista en este caso. Armé el coloquio con un colega de ustedes, un periodista especializado en policiales, que es Javier Sinaí. Una de las cuestiones que salió es que la cobertura mediática del caso había sido importante, pero no tan importante como en otros casos. Digamos, no es el dato que quizás nos marca el porqué. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo el caso fue encuadrado por varios sectores, con esta cuestión de la figura de la monstruosidad. Eso me parece quizás una línea para pensarlo, para interpretarlo, que es que no tenemos en Argentina grandes leyendas de monstruos rurales o urbanos, ¿no? De personas que por sus características físicas y demás
están en ese limbo entre lo humano y lo animal, que es la figura del monstruo. Sí. Bueno, haberlo mandado a Ushuaia tiene que ver con eso, sí, ¿no? Sí, la cárcel del fin del mundo, ¿sí? Como que todo hizo que todo hiciera leyenda, ¿no? Exactamente, y creo que opera en ese espacio donde que no tenemos, que yo en México me acuerdo que tenía su mujer lobo, que estaba llena de pelos y esas figuras que a veces circulaban en los circos también, ¿no? La figura del monstruo, del semi-humano. Bueno, el Petizo evidentemente ocupó como ese lugar entre el gran criminal y el monstruo urbano. De hecho, una cuestión que es interesante de la leyenda es que a muchos lo recuerdan, pero no saben que fue un criminal. Claro. Es decir, muchos recuerdan, sí, de hecho, cuando yo era chiquito, salió inclusive en el público ayer en el coloquio, cuando yo era chiquito me acuerdo que mis padres me asustaban, o con el hombre de la bolsa o con que iba a venir a buscarme el Petizo orejudo. Mira, terrible, Malo, no sé qué es peor. Sí. Claro, o sea que quedó esa idea más de la figura de la monstruosidad que... ¿Podés hacer algún paralelismo? Vos hablaste de Puch. Digo, si hoy, en lo que tiene que ver con la historia policial hoy, ¿no? Y la novela, además, policial, porque hay mucho de novelesco alrededor de historias reales. ¿Qué paralelismo encontrás? Bueno, creo que lo que vos decís del tema de Puch es interesante, porque a mí me parece que, lo que nos permite pensar el Petizo orejudo es también la cuestión de la fuerte idea, que creo que hoy sigue vigente, de que en las características físicas del delincuente y sobre todo en cuestiones que tienen que ver, que son visibles, digamos, en su apariencia, en su fisionomía, hay algo de su personalidad criminal, ¿no? Digo lo de Robledo Puch porque, por ejemplo, Robledo Puch es como el otro extremo de esto. Cuando se lo detiene a Robledo Puch, lo que llama la atención no es el haber encontrado ese criminal monstruoso, orejudo, que se encontró y se construyó también alrededor del Petizo, sino todo lo contrario. Llamaba la atención cómo podía haber tras esa cara aniñada, esos ojos azules, de ese niño aparentemente criado en una familia alemana con una educación rígida en zona norte, podía haber un criminal de esa característica. Ahora, ¿el tipo de delito no pesa en esto? Por ejemplo, pienso en Joclender, sin duda, con el impacto que tuvieron, o que tuvo el caso, ¿no? En la muerte de sus padres. Sí, está muy bien lo que decís. Efectivamente, sí, cada delito, el parricidio, ¿no? Claro, el infanticidio, tiene su propia noticiabilidad, su propio enganche con el imaginario popular. Yo creo que también hay una cuestión que, digamos, no podemos obviar. Que en general cuando estos casos son resonantes es porque también hay un público que lee, hay un público que consume, hay un público interesado y el voyerismo, el morbo popular juega un papel en todo esto. Creo que hasta hoy también, ¿no? Hoy en el coloquio no sé si salió el tema o no salió el tema, si lo trataron exactamente. Siempre es una discusión si hoy hay más crímenes que antes o se sabe más simplemente. Bueno, hay una cuestión, digamos, las estadísticas siempre son una cuestión discutible, es difícil de saber, pero yo creo que efectivamente se notician más crímenes que antes, ¿no? O sea, hay una mayor red para conocerlos, sobre todo en lo que tienen que ver con delitos que son un porcentaje importante de los homicidios y de las tentativas de homicidios, digamos, que también son importantes, que es todo lo que sucede en ámbito familiar, ¿no? Toda la violencia doméstica y todas esas cuestiones que yo creo que están más visibles que antes. Digamos, yo diría, no solamente el homicidio, la violencia en general, intradoméstica, es una cuestión que intrafamiliar, es una cuestión que se empieza a conocer más. Y antes se conocía menos, quizás estaba más aceptado, y en muchos casos llegaban a homicidios. El Petizo orejudo, menor de edad en su momento, protagonista de importantes crímenes o hacedor de importantes crímenes. ¿Qué pasa hoy con los chicos y los crímenes y el tratamiento que la sociedad le da al tema, más allá del debate de la imputabilidad, la no imputabilidad? Digo, ¿cómo es, por un lado, el crimen en los menores y por otra parte,
¿siempre está relacionado a algún trastorno mental o no? Cuando se habla de crimen directamente en menores, ¿no? Porque se nos vienen a la cabeza muchos casos, no sé, en Estados Unidos, del menor como criminal. Del menor como criminal, y cómo es el tratamiento de la sociedad y digamos, judicial hacia ese menor. Claro, sobre todo la justicia. Bueno, creo que la sociedad, estoy pensando, ¿no? Digamos, ante la presencia de un menor, yo creo que la sociedad tiende a ver más la cuestión de, digamos, de lo que se vio en el petiso, y en eso, en el caso del petiso orejudo, y ahí hay más continuidad, a ver más, bueno, a identificar un contexto de culpa fuera del menor, ¿no? Ya sea en la familia. En el caso del petiso orejudo fue eso, se dijo que el padre lo golpeaba, etcétera. O en general a veces en la sociedad, digamos, como un todo. Yo creo que a veces los delitos cometidos por menores tienden a provocar eso, pero también hay una cuestión también hay un fuerte clamor, digamos, por no tener tantas concesiones jurídicas o tantos garantismos que es otra. Digamos, yo prefiero relatar, digamos, lo que uno ve en la historia y en la actualidad y esos contrastes, pero no tomar posición para eso. No, está bien. Quería ver si podías hacer algún paralelismo. Entre eso. Bien, Gracias, Diego. Te agradecemos que hayas venido. Mientras tanto nos vamos a ir a la pausa, todavía nos queda más. Está Pablo Mendelevich ahí calentando motores. Toda la lección y mucho más. Sí, nos va a traer todos los detalles acerca de lo que está pasando ahora en relación al tema prefectura. Porque siguen pasando cosas, ya volvemos. Gracias.